Hola y bienvenido a un nuevo video. Y en esta ocasión te traigo este pequeño fragmento de mi pequeño huertito. y bueno, acompañado de esta reflexión donde te invito a ser cosechador, a ser un jardinero, a ser una persona que se conecta con las plantas mediante la siembra y la cosecha. Así pues te invito a ser esa persona que aprende a encarnar virtudes mediante las plantas. Y bueno, para comenzar quisiera darte a entender todo este maravilloso proceso mediante la metáfora de la siembra y la cosecha. Y este proceso no solo es mágico, sino requiere también de cierta disciplina, esfuerzo y sobre todo algo muy interesante es la paciencia y también el aprender a fluir con la naturaleza viva. Así pues aprendemos desde que sembramos esa semilla, esa esperanza o esa idea, esa ilusión, y la sembramos con mucho entusiasmo de saber en qué se va a convertir. Esa semilla tendrá o necesitará nutrientes, no solamente nuestra intención. Nuestra intención también se va a ver reflejado en los actos que demos para que esa semilla nazca, y para ello pues requiere agua, nutrientes, requiere de la tierra, del sol, requiere de los microorganismos a su alrededor. Todo esto conforma el nacimiento de esa semilla. Y para ello te digo, ¿qué puedes otorgar aparte de tu intención a esos sueños o a esas ideas para que nazcan? Para que la misma semilla tome ese éter y reviva. También pues al nacer vemos a la plantula. Esa idea ya floreció y se convirtió en algo totalmente diferente. Y ahora es el proceso de continuación. Es otro ciclo diferente en la planta, donde desde pequeña aprende de su entorno, se rodea más del sol, de las estaciones del año y se conecta con otras ideas, con otros seres naturales. Y aquí vemos cómo la planta se fortalece. Aquí nos encontramos con un proceso de crecimiento donde se requiere mucha paciencia, disciplina y sobre todo resiliencia, porque no siempre vamos a tener a la mano todas estas características. Tal vez haya días lluviosos, tal vez la tierra esté con muy pocos nutrientes. De igual forma, la planta va a tener que pensar cómo subsistir ante estas dificultades, y eso nos enseña la resiliencia. De ahí en más, ¿cómo pueden tus sueños seguir a flote? Para ello requerimos desarrollar nuestra resiliencia, desarrollar todas esas virtudes que caracterizan a las plantas a lo largo de su crecimiento, de su desarrollo. Por ejemplo, la paciencia. Ellas tienen una enorme paciencia para crecer. Así bien pueden tardar un año, pueden tardar 5 o 10, y es el tiempo justo y necesario, el cual ellas sabrán aprovechar. Y también pues la esperanza. Ellas tienen la esperanza siempre de ser y de brindar un mensaje para quienes la miran. También algo impresionante es la fortaleza que tienen. Cómo es que hay plantas que resisten ambientes muy extremos, o en condiciones muy inesperadas nacen las plantas.
por ejemplo en montañas o en lugares muy empinados, entre las rocas, como se puede ver ya actualmente en el pavimento, ¿verdad? Ellas realmente son impresionantes. Y algo también que las caracteriza es su autenticidad. Todas muestran su belleza de manera única. Así pues, ninguna planta es igual. Y pues cuando la planta está en su punto máximo de crecimiento, llega un momento donde ella, con todo ese trayecto recorrido, desea compartirlo a los demás. Desea brindar a otros su información, su aprendizaje. Y es por ello que empieza a formar sus frutos. Ella empieza a compartir sus ideas mediante estos frutos, los cuales también tendrán pequeñas semillas, y estas semillas florecerán en otros lugares, y así como una vela iluminará a otras velas, y por lo tanto empezará a iluminar todo a su alrededor, compartiendo sus aprendizajes, y que esos aprendizajes vayan mejorando con el tiempo. Así que empieza a crear esos frutos. No te detengas, no los dejes en ti. Haz que nazcan esos frutos. Haz que el sol los madure y permítete que caigan para que otros los recojan y se alimenten de ellos, para que obtengan esa información que tú con tu proceso descubriste, y que ellos puedan ir desde su propia vida viendo cómo esta información le es útil. Y bueno, como puedes escuchar, pues este proceso realmente es magnífico, y creo que todo mundo lo vive en su propia vida y de maneras diferentes. Así lo viven las plantas, y las plantas nos recuerdan ese ciclo hermoso y ese mensaje de sembrar y cosechar, de ser la semilla, de ser la planta y de ser el árbol que brindará sus frutos a los demás. Y bueno, esto es lo que he aprendido sobre las plantas, y aún sé que tengo mucho por aprender de ellas. También sé que al cosechar aprendes mucho sobre ti en las plantas. Te reflejas mucho en cómo ellas nacen y se desarrollan. Así que ya sea en una maceta o un huerto o un gran jardín, te invito a que seas cosechador y aprendas de toda esa sabiduría que estos seres nos dan, ya sea con los cuidados, con la poda, al regarlos, al tratar la maleza, cuando florecen o cuando se secan. Toda esta sabiduría es realmente mágica y siempre va a estar ahí para mostrarnos la sabiduría de estas plantas. Y bueno, gracias por escucharme y nos vemos en un próximo video. Adiós.